el primer libro de Samuel y hoy vamos a leer el capítulo 3, primer libro de Samuel. Les voy a pedir que me sigan con su vista ahí en sus Biblias y vamos a leer los versos del 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, los versos del 1 al 10. Dice así la escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Oramos. Padre, rogamos en esta tarde que nos enseñes, nos instruyas a través de tu palabra y que podamos experimentar, Señor, lo que es ser bendecidos por ti y ser también de influencia y bendición para los demás. Bendícenos y enséñanos tu palabra y enséñanos a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. El título de este mensaje, mis hermanos, es ¿cómo ser un creyente de bendición e influencia? ¿Cómo ser un creyente de bendición e influencia? Hemos visto en libros anteriores como Jueces y ahora en el libro de Samuel que la época en la cual ellos se encontraban era muy parecida a la nuestra. Porque vimos que en el libro de los Jueces había una frase que se repetía con cierta regularidad y es: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Bueno, hoy no hay rey en Israel, efectivamente, porque Cristo no está ahorita como el rey que debe de ser, pero tampoco Cristo está como el rey en millones de corazones todavía, y por lo tanto cada persona hace lo que bien le parece, hasta que Cristo viene y se establece como rey para gobernar y dar dirección en la vida. Bueno, nos parecemos, dice, en aquellos días, es una referencia bíblica a los tiempos postreros. También hay otra similitud en este versículo 1, cuando dice que Samuel, el joven Samuel, ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí, pero dice aquí: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y sabe, hoy, aunque parezca increíble, la palabra de Dios está escaseando. Aunque haya multitud de iglesias y aunque tengan una Biblia en el púlpito, se está predicando todo menos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha, entra a una iglesia, diría yo, hermanos, no sé si me atrevería a decir que la mayoría, pero sí una inmensa mayoría de iglesias están enseñando cosas que no están en la Biblia. Están enseñando doctrinas y tradiciones de hombres, están enseñando filosofías, están enseñando humanismo, están enseñando supersticiones, le están enseñando conjuros, ¿verdad? Frases que según esto tienen poder, están enseñando ocultismo mezclado con la Biblia.
están enseñando mensajes motivacionales, o están enseñando mensajes de superación personal, o están enseñando palabras proféticas, o están explicando la visión que tuvo el apóstol o el disque pastor, están enseñando mensajes terapéuticos, están enseñando la confesión positiva, están enseñando los decretos, o sea, dilo y recíbelo, y están enseñando hasta principios empresariales, están enseñando todo menos el evangelio de Jesucristo. Hoy la palabra de Dios está escaseando. Aunque haya cientos y cientos y cientos y miles de iglesias, tenemos que discernir qué nos está enseñando la palabra. Estas pasadas semanas que estuve en recuperación después de mi operación, en ratos veía yo este canal de enlace que es, según es un canal cristiano, y veía por ratitos los mensajes que cada media hora dan los diversos predicadores, y hermanos, en un 90-95%, nada de eso tiene que ver con la Biblia, nada. Aunque llega el predicador y dice vamos a abrir la Biblia y lee por ahí algún versículo para darle un tinte bíblico y espiritual, cuando usted escucha su desarrollo usted dice qué barbaridad, qué triste, ¿verdad? Y la gente que los escucha por multitudes no discierne. ¿Sabe por qué no discierne? Porque no le están enseñando la Biblia. Por eso. No tiene, porque el discernimiento espiritual viene a través del Espíritu Santo que nos da el entendimiento para poder comprender la palabra de Dios. Entonces, en la época de Samuel, la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Ahora, en esos tiempos en que todavía no estaba la Biblia completada, Dios ocasionalmente aparecía a sus profetas, efectivamente, con ciertas visiones, pero cuando un profeta daba una visión de parte de Jehová, se cumplía. Y el Señor les dice más adelante, les dice en Deuteronomio, cuando alguien que se diga profeta da una visión y no se cumple, es un falso profeta y tiene que morir, punto. Pero hoy las iglesias se han acostumbrado a dar visiones del Señor y a dar palabras proféticas y no se cumplen y nadie dice nada. Necesitamos, hermanos, regresar a la Escritura, cada quien en lo personal, ser constantes en escudriñar la palabra de Dios. Ahora, en esta época, Dios levanta a un hombre muy especial, llamado Samuel, ¿verdad? De él hablamos los 2 domingos anteriores. Y Dios levanta a hombres para que sean de gran bendición y de influencia en el mundo. Y este es el mensaje. Dios ha llamado a cada creyente, para cada creyente sea bendición y también una influencia con el evangelio a los que están a su alrededor. Mis hermanos, Dios nos ha dado la salvación, pero no nada más para llevarnos al cielo. Dios nos da la salvación, nos da una vida nueva en Cristo y nos dice, te voy a bendecir. Cuando venimos a Cristo y estamos en Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual, pero no es nada más para recibir bendición, es para hacer influencia a las personas que están a nuestro alrededor. Y muchos hermanos no están brillando y se están conformando solamente diciéndole a Dios, bendíceme, 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 pero no están ejerciendo, no están siendo de bendición a los demás y no están ejerciendo ninguna influencia en su entorno inmediato. Dios prepara a Samuel y Samuel fue un gran hombre de Dios, fue bendecido por Dios en medio de esa oscuridad y apostasía de Israel para que Israel fuera una influencia. Samuel fue el primer profeta, pero también fue sacerdote y también fue juez. 3 funciones. Samuel fue un hombre muy ocupado. Hermanos, no podemos nosotros ser neutrales en nuestro entorno y decir, pues yo no sé, ¿verdad? Yo solamente espero a Cristo. Sí, pero ¿qué estás haciendo por tu Señor? Jesús dijo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, para nada sirve sino para ser pisoteada por los hombres. Entonces, cuando Jesús nos da el privilegio de ser sal de la tierra, es porque la sal da sabor, influye y tiene que penetrar para evitar la corrupción del pecado. Tenemos que influir, mis amados hermanos, porque somos la sal y tener un buen testimonio. Así es que esta es la manera en la cual nosotros nos convertimos en gente de bendición y en gente de influencia para extender el reino de Dios. Hermanos, no para ejercer una influencia política. ¿Qué nos interesa? ¿Por quién votó usted? ¿Qué? ¿Quién ganó? Pues qué bueno que haya ganado el que ganó, ¿verdad? Pero la iglesia debe enfocarse no en la política,
sino en llevar el reino de Dios, el evangelio de Cristo. Eso es en lo que debemos de mantenernos enfocados. La política no cambia el corazón de la gente, solamente el evangelio cambia el corazón de la gente. Así es que Dios forma personas, Dios forma creyentes para que sean bendición y una influencia y extender de esta manera el reino. Vamos a ver algunos escenarios. Cómo Dios forma a un creyente para que este creyente sea una tremenda bendición y también sea de una influencia en su entorno. Ok, número 1, comenzamos aquí con Samuel en su niñez. 1 Samuel 2:11, ¿se acuerda usted que su mamá, Ana, verdad, lo encomendó a Dios, lo dedicó a Dios? Y dice 1 Samuel 2:11 que el Cana, o sea el esposo de Ana, se volvió a su casa en Ramá. Y el niño, o sea Samuel, el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Ok, ¿cómo comienza Dios a formar a un creyente para que sea de gran bendición e influencia? Número 1, Dios pone a ese creyente en un entorno, en un ambiente en donde va a recibir ejemplo, va a recibir enseñanza y va a recibir también una influencia positiva, una influencia bíblica. Aquí nos dice que el niño Samuel fue puesto delante del sacerdote Elí. Entonces, en esa época Elí todavía era un buen sacerdote, el sumo sacerdote, y él era el que ofrecía los sacrificios en el tabernáculo, en un lugar llamado Silo. Bueno, este es el primer escenario, mis hermanos. Dios lo primero que hace con sus hijos es ponernos en un ambiente que va a ser de influencia con el ejemplo de otros hermanos en la fe. Ahora en este caso es la iglesia, ¿verdad? Dios nos integra en una congregación para que ahí recibamos enseñanza y para que ahí comencemos a recibir la influencia de algunos hombres y mujeres de Dios como Elí. Observe que no dejó a Samuel ahí solito en el tabernáculo, sino dice, ministraba delante de Elí. Había un sacerdote ya maduro que conocía a Dios y que estaba ahora al pendiente de este pequeño, de este niño que era Samuel. ¿Se acuerda usted cuando vino en sus primeros días o meses a Cristo y se congregó en una iglesia? Pregunta, ¿quién fue la primera persona que le atendió, que le recibió, que platicó con usted, que se acercó a usted, que platicó, que oró, que le dio alguna enseñanza? ¿Recuerda a ese Elí o a esa hermana que le dio la bienvenida? ¿Qué bendición son esos hermanos? Cuando uno es nuevo, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues yo ahora esto es un templo, es iglesia, o qué es, aquí no hay ninguna imagen. Viene uno con muchas preguntas y ya llega alguien y se acerca con amor y nos presenta y nos atiende. Elí hizo esta función de papá espiritual para con Samuel. Hermanos, tenemos que poner a la gente en un ambiente que es el ambiente de la iglesia. Hay personas que piensan, pues yo soy cristiano, pero no quiero nada con la iglesia. No, eso no puede ser así. Venimos a Cristo y Dios nos conecta con su iglesia, nos coloca dentro del cuerpo de Cristo. Así es que Samuel tuvo una buena influencia, ¿sí? Samuel estaba cerca, tenía un entorno espiritual, estaba cerca del tabernáculo, sí. ¿Qué aprendió Samuel? Aprendió muchas cosas, pero una de las cosas que aprendió Samuel fue que para ser buen primero, tiene que aprender a ser buen segundo. Así se forma un líder. Un líder, si quiere ser buen primero, tiene que aprender a ser buen segundo. Si no es buen segundo, el día que llegue a un liderazgo va a ser un mal líder. ¿Por qué? Porque este es el patrón de Dios. Dios nos coloca bajo la tutela de alguien para que aprendamos, entre otras cosas, 3 asuntos principales, mis hermanos. Número 1, cuando estamos bajo el mentoreo, ahora se le llama coaching o mentoreo, es discipulado, ¿verdad? Cuando estamos bajo la supervisión de un papá o una mamá espiritual en Cristo, tenemos que aprender por lo menos 3 elementos básicos para nuestro crecimiento. Número 1, humildad. Humildad. ¿Por qué? Porque la carne es orgullosa y la carne no se sujeta. Y Dios nos dice, en el reino, si quieres avanzar, tienes que aprender a ser humilde. Punto. Entonces la humildad la aprendemos cuando alguien está arriba de nosotros en sentido espiritual y nos va guiando, nos va orientando y nos está enseñando a obedecer a Dios. 2, ¿qué aprendió Samuel? A ser enseñable. Ser enseñable. Y yo le voy a decir algo,
a pesar de que usted tenga 10, 20, 30, 40 años, usted nunca llegará al punto de decir, ya no tengo nada que aprender de la Biblia ni de nadie. No es cierto. Yo me asombro que a pesar de los años que tengo en conocer la Escritura, más me doy cuenta de mi ignorancia y de cuánto necesito crecer y profundizar en el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Es tan profunda, tan vasta y tan rica, que aquí no nos bastaría ni una, ni dos, ni tres, ni cinco vidas para sumergirnos en la amplitud de la sabiduría de Cristo. Entonces tenemos que ser enseñables, hermanos. Tenemos que discipularnos. Y 3, Samuel aprendió a tener un corazón de siervo. Cuando usted lee, y yo espero que esté leyendo Samuel, y si usted se fija en la vida de Samuel, destacan muchas cualidades, pero entre ellas 2. Yo percibo en Samuel un hombre muy humilde. A pesar de que fue una persona muy capaz y muy competente en las manos de Dios, Samuel siempre fue una persona humilde, número 1. Y número 2, Samuel siempre fue una persona servidora, siempre servicial. El hecho de que seamos más maduros, mis hermanos, y le voy a decir algo, en la medida en que usted tenga más tiempo en el Evangelio y sea una persona más madura, usted tiene que ser un mayor servidor. Usted no puede decir, ya tengo tantos años en el cristianismo, sírvanme, hermanitos. No es así el asunto. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Bueno, si Jesús dijo eso, y él dijo, yo he venido a dar mi vida y he venido a ser servidor de ustedes. Bueno, pues con cuánta mayor razón nosotros tenemos que ser servidores. Así es que, hermanos, el primer fundamento es, tenemos que estar cerca del tabernáculo de Dios, en un ambiente en donde estemos recibiendo ejemplo, enseñanza y una influencia bíblica. Tenemos que estar bien arraigados en Cristo Jesús. Ok, número 2, vamos a el segundo escenario. Aquí vemos a Samuel como niño en este versículo. Ahora, más adelante, en el 1 Samuel 2:18, pasan unos años. Ahora aquí nos encontramos con Samuel ya con un Samuel joven. Dice 1 Samuel 2:18, y el joven Samuel, ya no el niño, el joven Samuel que ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ok, entonces, el segundo escenario, el creyente para ser de bendición y para ser de influencia necesita continuidad y una perseverancia formativa en su espíritu. Niño, y luego lo encontramos aquí como un adolescente o joven. Es decir, había continuidad, había perseverancia, una perseverancia formativa. Uno de los problemas que encontramos en muchos hermanos es su inconstancia. Comienzan una cosa y la dejan a medias. Comienzan un discipulado y no lo terminan. Y así hay gran cantidad en las iglesias abarrotadas de hermanitos inconstantes. Dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora aquí tenemos ya un Samuel jovencito, que estaba ya sirviendo al Señor. O sea, se le fue instruyendo paso a paso, pero Samuel como joven estaba cerca del tabernáculo de Dios. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes están cerca de las cosas de Dios? O mejor dicho, ¿cuántos de ustedes están cerca de Dios? Y también de las cosas de Dios. Pero a veces nos dormimos y permitimos que los adolescentes se alejen de la iglesia. O que ya son jóvenes porque ya están en la preparatoria, ya entraron en la universidad, y ya comienzan ahí con filosofías y todo eso. Y dicen, no, yo ya no creo en Dios, ya no necesito la iglesia. Pues no, hermanos, tenemos que guiar a esos jóvenes, orar por ellos e instruirlos, para que cuando les llegue, porque les van a llegar a todos los jóvenes van a tener que enfrentar tentaciones, atracciones de distinta índole, porque Satanás se los va a querer desviar. Pero aquí Samuel permaneció firme, constante, perseverante en la fe, y ya estaba Samuel también activo. Ahora, aquí hay algo interesante, de que a pesar de que Samuel estaba sirviendo y estaba activo, le faltaba todavía algo, ¿verdad? Y vamos al tercer escenario, y es 1 Samuel 3:7. Dice aquí que cuando él estaba acostado, observen el verso 2, 1 Samuel 3:2, dice que un día Elí estaba acostado en su aposento, en verso 3, Samuel estaba durmiendo ¿en dónde? En el templo. No estaba en el antro ni en la disco,
¿Dónde estaba Samuel? En el templo. La influencia, continúa. ¿Dónde estaba qué? El arca de Dios. ¿Qué representa el arca de Dios? La presencia de Jehová. ¿Sí? La presencia de Dios. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Dónde estaba Samuel? En el tabernáculo. Estaba ahí durmiendo, estaba involucrado. Hermanos, qué importante es que veamos por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Ahora estoy hablando ya cuando los hijos todavía están en casa, ¿eh? Ya cuando se casaron y ya hicieron su vida aparte, bueno, ya es otro asunto. Ya no podemos controlarlos. Pero mientras los hijos están bajo nuestro techo, tenemos el deber de guiarlos, ¿verdad? Y de que estén congregándose y de que estén en el templo. Por favor, no sea de esa mentalidad de, no, yo dejo que ellos solitos decidan. No, nada, ¿qué? Vimos, número uno, no son sus hijos, son de Dios. Entonces, usted tiene el deber de guiarlos y de instruirlos y de enseñarles el temor de Dios y el respeto a Dios. Ya cuando llegan a jóvenes, ok, ya ellos decidirán, pero usted ya les puso el fundamento. Sí, hermanos, así debe de ser. Entonces, ahí estaba ya el joven Samuel, pero le faltaba algo a Samuel, ¿verdad? Porque Dios le estaba llamando, Dios le estaba hablando, pero Samuel todavía no discernía la voz de Dios. Y aquí está el tercer escenario, mis hermanos, y es que si queremos ser de bendición y de influencia para los demás, necesitamos conocer a Dios, conocer a Dios. En otras palabras, aquí estamos hablando de la conversión a Cristo, convertirse a Cristo. De esto también toqué un poquito el tema la semana pasada, como a Elí se le fueron los pies y él no se percató, no verificó que sus dos hijos se convirtieran a Dios. Y ya estaban ministrando. Entonces, qué importante es que el joven de veras entienda, ya me convertí a Cristo, ya vine a Él en fe y en arrepentimiento. Ese es el punto, mis hermanos, que cada joven necesita venir a Cristo, o adolescente, ¿verdad? O niño, pero necesita saber lo que significa creer en Cristo, entregarle su vida a Cristo, para que entonces Dios le dé una nueva naturaleza, perdone sus pecados y lo guíe en el nuevo camino, que es el camino de la fe. Cuando Dios le habla 3 veces a Samuel, Samuel no entendía nada y va con Elí, con el sumo sacerdote, ¿me hablas tú? Pues no, hasta que Elí se dio cuenta, ya sé, ¿verdad? No, yo no te estoy llamando, quien te está llamando es Dios. Y en la tercera ocasión entonces en que Jehová le habla a Samuel, entonces ya Elí le había dicho, si vuelves a escuchar este llamado, dile, habla Señor, que tu siervo oye. Versículo 10, aquí está, 1 Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué dijo? Habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Dios habla, y Dios nos está hablando. Número uno, el primer llamamiento que Dios nos hace es venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Es el llamado a la salvación. Y de ahí en adelante, mis hermanos, si usted pone su corazón dócil y se entrega a Cristo, amén. Pero si no, aquí tenemos una exhortación, Hebreos 3:15, aparte por favor ahí. Y en Hebreos 3:15 nos dice, ¿qué sucede cuando alguien se resiste al llamado de Dios? Porque Dios habla, nos habla por su Espíritu Santo, nos habla por su palabra, nos habla a través de creyentes, ¿verdad? Que están compartiendo la Escritura. Y Hebreos 3:15, aquí dice el escritor de esta carta, y les dice a Israel, entre tanto que se dice, si oyereis ¿qué? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad? Dios llama, y cuando una persona no quiere aceptar a Cristo, su corazón se endurece y se endurece y se endurece. Por eso, si Dios le está llamando a usted a la salvación, pregunta, ¿qué se está tardando? ¿Qué espera? ¿Qué espera?
Dios llama hoy. Mañana no sabemos. No tenemos la vida contada ni asegurada. Pero lo que sí le digo es que si Dios le está llamando hoy para que venga a Cristo, le entregue su vida completamente a Él y crea en Él como su Señor y Salvador, y usted le dice, Señor, habla que tu siervo oye, hoy es el día. No lo deje para mañana. Mañana no sabemos si lo voy a volver a ver o si me va a volver a ver, quién sabe. Pero venga hoy a Cristo, no endurezca su corazón y ríndase ya al Señor. ¿Qué espera? Quizás el diablo le está diciendo, no, espérate un ratito, primero corrige esto y deja esto que está mal aquí. No, venga a Cristo así con todo y su costal de pecados y tráigaselos a Él en la cruz. Que para eso vino a Él, para morir y perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados y de toda maldad. Amén. ¿Ya escuchó usted la voz de Cristo? ¿Qué ha respondido usted? Bueno, ojalá que podamos ahora decir como Samuel, habla Señor, que tu siervo oye. Desarrolle el oído de Samuel, conviértese a Cristo. Siguiente escenario, seguimos con Samuel, 1 Samuel 3:19, nos dice aquí entonces que este joven siguió creciendo, ¿verdad? Obviamente iba madurando, y ya encontramos aquí un tiempo después a Samuel, 1 Samuel 3, verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bien, el siguiente escenario, hermanos, si queremos crecer y ser de bendición e influencia, una vez que usted conoce a Cristo, usted necesita crecer en la fe, crecer en la fe. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la gracia de Cristo. Samuel creció, pero sabe, hay hermanos que no crecen, se estancan. Lamentablemente, dejan de confiar en Dios, dejan de ser fieles al Señor, no maduran y se vuelven hermanitos muy carnales, muy contenciosos, muy mundanos, ¿verdad? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es, conoce a Cristo, crezca, comienza a crecer, crezca en la fe. En la medida en que crecemos en Cristo, nuestra fe se fortalece, es una fe más firme, crecemos en la palabra, crecemos en el servicio, crecemos en sabiduría, crecemos en obediencia, crecemos en todas las cosas en Cristo. Un creyente que crece, ahora aquí nos dice, hermanos, tenemos algo muy hermoso, que Jehová estaba con él. Verso 19, Jehová estaba con él. Eso significa que la vida cristiana no la vamos a vivir por nuestro propio esfuerzo, no. Dependemos de Cristo. Dios nos da su Espíritu Santo, Él está con nosotros y es el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer paso a paso, vamos avanzando, vamos madurando y vamos creciendo y comenzamos a ver fruto. Ahora nos dice aquí que todo Israel sabía que Samuel era un profeta fiel. Puede decir la iglesia de usted, este hermano, esta hermana, es un creyente fiel, está creciendo, está llevando fruto. ¿O qué dice la iglesia de nosotros? No, este hermano ya tiene los años, ¿verdad? Y pues no se ve que se mueva, no se ve fruto. Samuel era todo lo contrario, creció, estaba cerca del Señor, fue fiel, profeta. Ahora, otro escenario, ahí mismo en el verso 20. Samuel era fiel y él estaba dando la palabra de Dios. Y aquí viene su influencia más intensa, más profunda. ¿Cuándo influimos, mis hermanos, en los demás? Número uno, cuando ven un cambio que Dios lo está haciendo en nuestra forma de vivir. Antes nos escuchaban quizás, decíamos maldiciones, groserías, hablábamos en doble sentido, pero cuando venimos a Cristo eso se nos comienza a quitar, ¿verdad? Y ya no, tenemos un lenguaje muy florido, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo nos comienza a controlar nuestra lengua. Ya los que están a nuestro alrededor, ya antes quizás éramos muy agresivos, muy violentos, muy altivos, y ya Dios nos va haciendo más humildes, la gente se comienza a dar cuenta. Oye, ya estás cambiando, ¿verdad?
Los hijos ya son más obedientes, ya son más centrados, más prudentes. Los varones ya son más responsables, aman más a sus esposas, atienden mejor a sus hijos. Las esposas igual, ya son más serviciales, tienen ahora una actitud de sujeción como debe ser en Cristo. Y comienzan a cambiar, son de bendición. ¿Qué bendición es tener entonces a un creyente así? Pero ahora viene la influencia. Y aparte de eso, ¿cuándo influimos? Cuando comenzamos, mis hermanos, a compartir la palabra. Comenzamos a enseñar los principios de la Biblia. Ahí es cuando viene la influencia. Enseñamos los valores de Dios, enseñamos la Escritura, comenzamos a compartirla. Samuel creció, Samuel fue de influencia, Samuel fue fiel y compartió la palabra, compartía en este tiempo, diríamos, el Evangelio. Capítulo 4, nos encontramos ahora aquí con que mientras él predica, Israel entra en una batalla contra sus enemigos que eran los filisteos. No voy a leer ahorita todo esto, nada más le explico, 4, 5 y 6. Los filisteos los vencen, les roban el arca del pacto. Entonces hay un soldado que llega y corriendo con Elí, el sumo sacerdote, y le dice a Elí: los filisteos nos atacaron, se llevaron el arca del pacto, ¿verdad? Nos ganaron. Y cuando Elí escucha que se habían robado el arca del pacto, ¿se acuerdan la semana pasada? Estaba gordo, pesado, y se fue para atrás, se desnucó y murió. Y en la batalla murieron sus 2 hijos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué si tenían el arca del pacto perdieron? Bueno, perdieron porque, vamos al capítulo 7. Aquí pasan 20 años, hermanos. Desde esa batalla en adelante, los israelitas vivían en un estado lamentable. Dice aquí, 1 Samuel 7:1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. O sea, ya 20 años después la recuperaron. Verso 2. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, o sea, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, asómbrese, a pesar de que Samuel estaba predicando fielmente la palabra, pasaron 20 años en que Israel estaba solamente en un estado de lamentación, de inercia, ¿verdad? ¿Por qué? Por tres cosas. Verso 3 nos dice aquí. Samuel les habla, cuando ellos están quejando y lamentando, no tenemos victoria, no tenemos éxito, no nos va bien en la vida, etcétera. Verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿qué? Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él. Servid y os liberará de la mano de los filisteos. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué habían ellos desperdiciado 20 años de su vida? Porque se habían alejado de Dios y tenían ídolos. Otra vez, ¿cuál fue el problema número 1 de Israel durante toda su historia? La idolatría. Es decir, siempre Israel buscaba la manera de hacer a un lado a Jehová y de tener otro diosecito, otro dios, otro ídolo. Ese era el problema de Israel, la idolatría. Ahora les dice Samuel, ese es su problema. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse, pedirle perdón a Dios y quiten sus ídolos. Y cuando ustedes lo obedezcan en eso, vendrá la batalla de Dios. Y finalmente, hermanos, encontramos aquí en el capítulo 7, en el verso 5, les dice Samuel, aquí está la influencia de un gran hombre, porque acudieron a él, ¿verdad? Y les dice aquí, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré, ¿qué? Oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová
por Israel y Jehová le oyó. Ok, ahora nos encontramos aquí con un nuevo escenario para Samuel. Una batalla. Una batalla. Sucede que después de que él los exhorta, ahora a propósito, mis hermanos, lo que Samuel está haciendo aquí es predicar permítame decirlo así, el evangelio, porque él les hace un llamado al arrepentimiento y vengan a Dios. ¿Qué es el evangelio? Arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo para perdón. Entonces, el creyente fiel y que es de bendición, predica el evangelio. Ok, ahora el siguiente asunto. Sucede algo aquí muy interesante, que mientras ellos están confesando sus pecados, sí, ¿verdad? Dios, perdónanos, Samuel intercede por nosotros, ¿verdad? Porque ya los filisteos vienen otra vez, ¿verdad? Para vencernos. Y mientras Samuel está orando por ellos y está ofreciendo un sacrificio, en ese momento les llega el enemigo. ¿Le ha sucedido que cuando usted dice, Señor, pues estoy orando aquí y allá, y viene un tremendo problema? Quizás usted acaba de leer la Biblia y estaba bien inspirado y está escribiendo al Señor y ¡bras! Por ahí le llega una noticia, ¿verdad? Nada agradable, que siente como mariposa en el estómago y puede ser cualquier tipo de problema. Dice el enemigo, Satanás, ahí está. Cuando ve que un creyente dice, Señor, aquí estoy. Quizás usted se bautizó, se acabó de bautizar o se quiere bautizar y de repente vienen las presiones en su vida. Su familia le da la espalda, tus amigos te comienzan a hacer burla, ¿verdad? Te falta trabajo, no te va muy bien en el negocio, te enfermas. ¿Quién está detrás de todo eso? Pues Satanás. Porque él está viendo que usted se está poniendo a cuentas con Dios y él va a quererle meter una zancadilla. Como ahora en el mundial, ¿verdad? Esos jugadores que iban corriendo, iban con la pelota y iban se les excavaban a los contrarios y no faltaba el último que le ponía ¿a dónde ibas? Y le metía el pie en la zancadilla y vámonos. Bueno, así es Satanás muchas veces. Estamos con el Señor, estamos orando, estamos leyendo la Biblia. Señor, quiero servirte. De repente el enemigo nos lanza por ahí una tribulación, una prueba, una tentación. Y hasta nos empuja así descaradamente. Vámonos. ¿Qué hace usted en esos momentos cuando viene la zancadilla del enemigo? ¿Cómo se le vence? Bueno, le voy a decir algo. Número uno, no se sorprenda. No se sorprenda. Estamos en una guerra espiritual. Entonces, a veces el enemigo va a lanzar todo. Pero vea lo que hizo Samuel. Número uno, él intercedió, oró. No dejó de orar. Cuando, mis hermanos, nos llega el ataque de Satanás, sus dardos de fuego del maligno, usted no deje de enfocarse en Dios. Porque es muy fácil dejar de enfocarnos en Dios y enfocarnos en los dardos. Cuidado, no haga eso. Viene la acechanza del enemigo. Señor, yo sigo orando a ti, tu grandeza, tu poder, tu misericordia, tu sabiduría. Señor, derrama mi corazón, tú sabes esta lucha que estoy teniendo, pero en ti me enfoco y en ti confío, Señor. Estoy a cuentas contigo y Padre, lo que hago es esperar y confiar en tu victoria. Esperar y confiar en tu victoria. Porque aquí sucede algo interesante en el verso 10, que cuando está Samuel orando, dice en el verso 10, ¿verdad?, que Jehová le oyó, dice, y aconteció que mientras, observe mientras, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Samuel y el pueblo de Israel? Sacrificando el holocausto, ¿verdad? Los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron, ¿qué? Vencidos en Israel. ¿De quién fue la batalla y la victoria? Del Señor. ¿Qué hizo Samuel y qué hicieron los israelitas? Nada, solamente oraron y confiaron en Dios. Este es el punto que también tenemos que aprender, mis hermanos. A veces nos desgastamos con el enemigo y esa es su táctica, desgastarnos, quitarnos la paz, quitarnos el gozo y que estemos ahí todos angustiados y estresados, ¿verdad? ¿No le ha pasado así? A mí sí me ha pasado, pero cuando me doy cuenta, Señor, perdóname, esto no debe de ser así. Yo debo de tener tu paz, debo de tener tu gozo y debo de confiar en ti. Entonces dice en el verso 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de, ¿qué lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo se llama? Bet-car. ¿Sabe lo que significa Bet-car en hebreo? Bet, casa, car, cordero. La victoria vino en la casa del cordero. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence? Sino el que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Proverbios 21:31. Recordemos esto, mis hermanos.
La victoria es de Jehová, el éxito es de Dios, el triunfo lo provee el Señor. Proverbios 21:31. Y dice aquí, Proverbios 21:31, el caballo que se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Usted y yo podemos prepararnos, está bien, pero la victoria a fin de cuentas proviene de ¿quién? De Dios. Terminando, Samuel levanta una piedra como monumento y dice, a ver hermanos, Dios nos dio la victoria, aquí está esta piedra como un memorial. Y dice así, hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso significa Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado. Y nos seguirá ayudando, pero tenemos que seguir confiando en Él. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos has llamado para ser de bendición, para influir con el resplandor que Cristo produce en nosotros, con la luz de tu evangelio, para que la gente, Señor, que está a veces en este entorno sin tu palabra, recibiendo visiones falsas, para que, Señor, podamos en medio de un entorno en el mundo en donde hay un caos y una confusión cada vez mayores, en donde la gente está recibiendo los ataques del enemigo y muchos de ellos no saben de dónde proviene todo esto. Pero Padre, permítenos imitar a tu siervo Samuel, fiel, viviendo siempre cerca de ti, dependiendo de ti en todo momento, proclamando fielmente tu palabra, confiando en ti en todo momento. Ser como Él, Padre Santo, porque la gente se va a acercar a nosotros porque tiene necesidades, están luchando con el pecado, tiene muchos problemas, y permítanos ser como Samuel, siempre orando por ellos y llevándole, Señor, tu palabra, porque es tu palabra poderosa lo que trae, Señor, la verdadera solución a los conflictos y a los problemas de la gente. Que podamos, mi Señor, como Samuel, amarte, ser fieles intercesores, ya no solamente por nosotros, sino comenzar a interceder por otros, por la gente que tú vas poniendo, Señor, en nuestro diario caminar. No hay coincidencias contigo, Señor. Permítenos tener el oído de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. Discernir tu voz, Santo Espíritu. Escuchar tu voz a través de tu palabra, mi Señor. Y buscar tu voluntad y hacer tu voluntad. Tú siempre tienes una palabra, Señor, para cada situación. Y ayúdanos, Señor, quizás estamos enfrentando la opresión del enemigo, con sus dudas, con sus ataques, con sus tentaciones, con sus presiones, con lo que sea, Señor. Pero que nada nos desenfoque, nada nos aparte de poner nuestros ojos, de fijar nuestra mirada solamente en Cristo. Porque en Él, Señor, está la victoria. Porque en Cristo somos más que vencedores, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos y usa nuestras vidas para ser de bendición e influenciar con tu evangelio a otros para que glorifiquen a Cristo Jesús. Amén.